tenemos nuestro segundo semifinalista y nuestra primera llave de semifinalistas confirmados. Este análisis va a ser un poquito más breve, por ponerlo así, porque desafortunadamente no me vi todo el partido. Pero un poquito de resúmenes no nos pueden doler. Aquí, para que los que pregunten de dónde saco los resúmenes, me pongo con las notas. Pero bueno, hoy tuvimos el Bélgica-España. Una España que le ganó al último minuto a Portugal en octavos de final. Y Bélgica que viene de ganar muy, pero muy cómodo a Estados Unidos, a uno de los coanfitriones, 4-1. Entonces, los primeros 25 minutos no hubo muchísima actividad. Principalmente hoy la polémica, por poner así, fue que el director técnico de España, Luis de la Fuente, decidió hacer unos cambios en el mediocampo. En vez de empezar a Pedri junto a Rodri y a Dani Olmo, empezó a Fabián Ruiz. Eso sacó muchísima polémica, ya que Pedri, aunque no venía de jugar bien contra Portugal, más allá que lo terminó cambiando por Fabián Ruiz, sigue siendo un jugador infinitamente veces mejor que Fabián Ruiz. Entonces ahí hubo un buen de crítica, pero esas críticas se callaron muy, pero muy rápido al minuto 30 cuando sí, el jugador de la polémica, Fabián Ruiz, saliendo, no saliendo del cooling break, pero sí unos minutitos después del cooling break, Lamine le dio un muy buen pase a Pedro Porro. Porro que se entró hacia atrás, Dani Olmo disparó. Courtois con una muy buena tajada, pero la dejó suelta justo donde estaba Fabián Ruiz. Él disparó el segundo remate y yo creo que si no la hubiera desviado el defensa de Bélgica ahí, que estaba al frentito de Courtois, yo creo que Courtois la pudiera haber atajado, pero la desvió el defensa de Bélgica, hizo un pique en el pasto y subió, nunca la pudo atajar Courtois, ese desvío nunca lo consideró y le dio el 1-0 a España, que ya después del cooling break sí empezó a buscar bien. Sabía que esos primeros como 22 minutos antes de la pausa de hidratación iban a ser muy cruciales de ver cómo juegan, especialmente que también Bélgica hizo un cambio en el último minuto por razones que no me sé, y si ustedes ahí saben la razón me lo pueden decir en los comentarios de por qué terminó en la banca Yuri Tillemans. Y hasta que no empezó Tillemans ni siquiera dentro de cambio para verlo, ahorita que lo estoy viendo, y en vez empezó Kevin De Bruyne. Pero bueno, ya un poco de dudas de este partido también, por esos cambios. Ya cada director técnico tiene sus propias razones. Ya lo de Tielemans fue de último minuto, de seguro ahí presentó unas molestias, pero bueno. Después de esa jugada de España, prácticamente no podían destruir la barra o la muralla que fue Courtois. Tuvieron dos oportunidades muy claras, las dos oportunidades de Lamine, un tiro libre que decidió intentar de sacarle la ventaja a Courtois a su propio palo, pero Courtois muy bueno, también por eso le dicen uno de los mejores porteros, sino el mejor portero del mundo en este momento. Una muy buena tajada, y en el segundo disparo que fue de Lamine, más o menos del mismo, de más o menos la misma altura, igual el segundo disparo un poquito más cerca, pero la cerró muchísimo y al final le pega a la red, pero por afuera, entonces saque de meta. Y se veía que era mucho más España de todos modos después del primer gol. Y se sentía muchísimo que iba a caer el segundo muy pronto. Pero Bélgica tenía otras ideas. Una muy buena triangulación del lado derecho. Centro de Leandro Trossard, que ha hecho muchísimo para Bélgica en este mundial, vamos a ser muy honestos.
muchos lo critican por cómo juega en el Arsenal, pero en Bélgica se ve que es un jugador completamente diferente, vamos a ser bien honestos. Él echa el centro de Ketelare, otra vez aparece, le vence la marca a Cubarsí, impresionante de un defensa del nivel de Cubarsí que no terminó ganando, le terminaron venciendo la marca. Unai Simón nunca se esperó ese vencimiento y se queda después del cabezazo de Ketelare, termina puesto como estatua, nunca intenta de atajar ese balón y empata el partido Bélgica 1-1, muchísimo que se veía más el segundo, y cuando tanto se ve que España estaba dominando el partido, Bélgica aprovecha la única jugada que de verdad de peligro que tuvieron en el primer tiempo y boom, anotan el empate. Y bueno, y así se fueron en el entretiempo. Fácilmente España había dominado muchísimo más este partido, vamos a ser muy honestos, pero terminó Bélgica empatándolo en el minuto 41. Entonces, también la ventaja de España no duró demasiado ahí, solo unos 11 minutitos. Y bueno, salieron en el segundo tiempo y se veía muchísimo, esos primeros como 5 a 10 minutos se vio muchísimo más Bélgica. Tuvo una jugada muy de peligro, una muy buena jugada individual de Jeremy Doku. Siento que justo que se quita el segundo jugador, siento que ahí como un jugador del nivel que es Doku podía disparar de ese ángulo, a primer palo, riflazo hacia arriba, pero en vez la decidió centrar y la termina rechazando uno de los defensas, pero llega de Kuiper para el segundo remate, controla y dispara, pero igual como el disparo de Lamine termina pegándole a la red por afuera y se quedan vacíos en esa jugada. Y también este partido va a ser reflejado por dos cosas. Uno, por las alineaciones y cómo salieron los dos equipos, y otro es por la desafortunada lesión de Courtois, que había hecho un increíble partidazo, aparte del gol que le terminaron metiendo. Desafortunadamente salió lesionado después de la pausa de hidratación y entró el portero del Manchester United, Senne Lammens, que para muchos se veía como el futuro de largo plazo para la selección de Bélgica y para la escuadra del Manchester United. Y bueno, al principio como los primeros como 15 minutos que había entrado después del minuto 70, se veía muy cómodo. También el nerviosismo de jugar un partido en el Mundial no se tiene que ignorar. Pero bueno, y quiero también decir que Luis de la Fuente hizo muy buenos cambios, aunque nada más usó 4 de los 5 que estaba disponibles. Yo siento que ahí podía haber usado el quinto después, pero bueno, ya cada director técnico sus propias decisiones. Había entrado Mikel Merino, el mismo Mikel Merino que había anotado el gol ante Portugal al minuto 91, entró al minuto 85 y 2 minutos después anota el gol ganador para España al minuto 87. Un disparo de 3/4 de Cubarsí, que desafortunadamente Lamens salpica ese balón. Llega Merino y Nico Williams para intentar de rematar ese balón. Llega Mikel Merino primero y anota el 2-1, muy desafortunado y muy mala suerte para el portero de Bélgica. Pero Mikel Merino otra vez entrando más allá del minuto 80 en 2 partidos seguidos y anotando un gol justo después de que entre. Contra Portugal, entró como al minuto 80, 81 y metió gol al 91. Ese fue el gol ganador. Y hoy entró al 85 y al 87 metió el gol ganador contra Bélgica al minuto 87. Impresionante lo de Merino. Está aprovechando muy bien los minutos que le está dando Luis de la Fuente, el director técnico. Pero bueno, ya después esos últimos como más o menos como 10 minutos, porque se agregaron más o menos 6 o 7 minutos, ya se me olvidó. Pero bueno, esos últimos 10 minutos fueron fue más España, aunque el que tenía que buscar
y el que tenía que poner más, tenía que echar centros, el que tenía que buscar el gol, era Bélgica. Pero de todos modos España se veía muchísimo más peligroso, nunca cayó el tercero y se terminó el partido al 96 y cacho y España se clasificó a semifinales del Mundial del 2026. Bélgica, que otra vez con unos 26, 23 hombres muy talentosos, terminan quedando eliminados. Tanto se va a hablar de esta generación de Bélgica con Lukaku, De Bruyne, Courtois, Hazard, que Hazard no se fue convocado en este mundial. Vertonghen, Alderweireld, Meunier, Tielemans, Onana, todos estos que han estado en los últimos como 2 o 3 ciclos mundialistas y no tienen ningún trofeo para enseñarlo. Una generación dorada que le han dicho a Bélgica desperdiciada. Lo más que tienen de trofeos, por ponerlo así, fue un tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, que desafortunadamente terminaron perdiendo en semifinales 1-0 contra Francia y le terminaron ganando el puesto de tercer lugar a Inglaterra. Pero bueno, España que gana otra vez de forma cardíaca, ya van 2 partidos seguidos que los gana así. En 16avos fue una victoria cómoda, pero también se buscaba más. Pero bueno, y ya con esto tenemos nuestra primera semifinal o nuestra primera llave de semifinal lista. Tenemos un Francia-España que va a ser un partidazo increíble. Yo creo que los dos se merecen estar en esta posición, pero yo creo que más Francia por cómo vienen y cómo ganan y cómo juegan, por poner así. Pero bueno, para mañana tenemos 2 partidos y con esto concluimos nuestros cuartos de final y ya después tenemos un par de días de descanso y después las semifinales. Mañana empezamos tardecito, a las 3 de la tarde. Tenemos el Noruega contra Inglaterra. Noruega que viene de ganarle de forma impresionante a Brasil 2-1. E Inglaterra que viene de ganarle de forma cardíaca. Algunos dicen de forma injusta, dependiendo de quién les dicen, a México 3-2. Este partido va a ser extremadamente cerrado, pero yo creo que Haaland y Odegaard y Sorloth van a ser las diferencias para Noruega, y yo creo que Noruega va a seguir siendo sorpresa y se va a clasificar a semifinales del Mundial. Yo creo que un 2-1 a favor de Noruega va a estar en orden. Y a las 7, para concluir los cuartos de final, tenemos un muy polémico partido, considerando las selecciones que llegaron aquí. Tenemos a Argentina contra Suiza. Argentina que viene de sufrir contra Cabo Verde y ganan de forma manchada, por poner así, contra Egipto, aunque hay que darle su mérito que sí remontaron ese partido 3-2. Y Suiza, yo también digo de forma polémica por unas jugadas que ocurrieron en tiempos extra que no se marcaron a favor de Colombia, pero al final del día Suiza se clasificó en penales. Si mal no me recuerdo, fue 4-3 en penales. Sí, 4-3 en penales. Este partido debería de ser muy Argentina, pero como hemos visto los últimos 2 partidos que ha tenido Argentina contra Cabo Verde en 16avos y Egipto en octavos, este partido va a estar muchísimo más cerrado, en especial que Suiza tiene muchísimo más, en mi opinión, muchísimo más talento que Egipto y Cabo Verde, y yo creo de cómo Argentina está jugando y comparado que Suiza está jugando, yo siento que los dos están jugando más o menos al mismo nivel, pero yo creo que Suiza va a hacer un upset. Yo creo que Suiza va a terminar eliminando a la vigente campeona del mundo y vamos a tener una
llave de semifinal inesperada. Yo creo que la segunda semifinal va a ser Noruega contra Suiza. Yo creo que un 3-2 a favor de Suiza o un 2-1 a favor de Suiza. Siento que este partido apesta atascado a tiempos extra y hasta penales, dependiendo ahí cómo se perfilen en tiempos extra. Ya después tiempos extras como su propio partido, pero bueno. Pues, ¿cómo vieron el partido de hoy? Otra por poner favorita, pero no tan favorita, está eliminada del Mundial. Mañana tenemos 2 partidos y el cierre de los cuartos de final. Leo los comentarios, los veo mañana para los últimos 2 partidos.